Salas, quien detallará el reporte epidemiológico de este miércoles 5 de agosto, al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien dará el reporte de acciones de la institución, y al gerente de logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, el señor Luis Fernando Porras. A continuación, cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes a los compañeros don Román, don Luis, de la Caja Costarricense de Seguro Social que nos acompañan hoy. Acá todos los que están presentes y todos los que están siguiendo la transmisión. Al ser 5 de agosto tenemos 580 casos nuevos de COVID-19 en el país. Superamos la cifra de los 20.000, llegamos a 20.417 casos confirmados, con una edad de los casos que hemos tenido que va desde los 0 hasta los 100 años. Aquí son 82% de todos los casos son adultos, son 16.881, el 18% restante se distribuye entre adultos mayores y menores de edad, siendo una cantidad prácticamente un poco cercana al doble de menores de edad que de adultos mayores. 123 están en investigación. De los casos de hoy, que se presentan hoy, estos 580, 56% se registraron en los cantones de San José, de Alajuela, de Desamparados, de Alajuelita y de Heredia. Con respecto a las personas recuperadas, tenemos 6.851. Ayer vimos un aumento muy importante en el reporte de recuperados que alcanzaba cerca de los 2.000 personas recuperadas, 1.900 y un poco. Recordemos que sobre todo la Central Sur, que ha estado haciendo un trabajo enorme para tratar de recuperar la trazabilidad, las notificaciones oportunas, parte del proceso también de acreditación o de reconocimiento en los registros de los recuperados pasa también por este proceso de recuperación de la trazabilidad. Así que ellos han estado haciendo un trabajo enorme. A mí yo les agradezco mucho, así como a todo el Ministerio de Salud, pero la Central Sur ha estado, y la Central Norte también, pero principalmente la Central Sur. Y por eso es que justamente en ese proceso, en esa labor muy ardua, han logrado hacer una actualización, ponerse al día en cuanto a la cifra de personas recuperadas. Entonces, por eso es que ayer se reportaron esa cantidad y obviamente eso afecta también la cantidad de casos activos. Se suma Río Cuarto a los cantones que han aportado casos recuperados en este momento. Con respecto a la hospitalización, tenemos 388 personas que están hospitalizadas, 100 de ellas están en cuidados intensivos. El rango de edad de estas personas que están en cuidados intensivos va desde los 24 hasta los 91 años. Se reportan 10 lamentables fallecimientos, o sea, se suma al total de 191 personas que han perdido su vida en relación al COVID-19 hasta el momento. Son 5 hombres y 5 mujeres. De estos 10 lamentables fallecimientos, el rango de edad va desde los 56 hasta los 90 años. Son de San José, de Punta Arenas, de Limón y de Cartago. Nuestro más sentido pésame a todas las familias que están experimentando o han experimentado en los últimos meses una pérdida por el COVID-19, una pérdida familiar. También quería referirme a el visto bueno o el aval que da el Ministerio de Salud al protocolo para las clases presenciales en el Ministerio de Educación Pública. Este visto bueno, lo único que indica es que el protocolo que se ha trabajado, que ha trabajado el MEP, cumple con requisitos para justamente lograr esa aprobación desde el punto de vista sanitario. Pero esto no significa que las clases presenciales se vayan a reanudar. Simplemente, si el momento epidemiológico en algún momento lo permite, ya el MEP contaría con un protocolo que permitiría esas clases presenciales. Pero insisto, esto simplemente es un requisito, se da el visto bueno, no significa que vaya a reanudarse las clases presenciales y como ya lo hemos indicado, en el momento, si es que se llega a dar donde tengamos favorablemente un panorama epidemiológico
que permita esa reanudación, pues lo que indica ese trámite es que ya tienen un protocolo avalado por el Ministerio de Salud. Cedemos el uso de la palabra al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes. Quiero saludar al ministro de Salud, doctor Daniel Salas, al ingeniero Luis Fernando Porras, gerente de logística de la Caja, y a todos los que nos escuchan hoy. Hoy quiero empezar refiriéndome a dos compras de mascarillas que han estado en las noticias entre ayer y hoy, y en redes sociales también, para informar al país en general de dónde estamos en el análisis de estas compras y qué es lo que ha sucedido. Empiezo primero enmarcando la realidad nacional y mundial en la que nos encontramos. El mundo logístico, como todos sabemos, no está funcionando con normalidad. Y esto aplica a todo lo que tiene que ver con COVID. No solo equipo de protección personal, sino ventiladores, kits de pruebas para el diagnóstico y cualquier eventual tratamiento o posiblemente una vacuna. No tengo la menor duda de que va a tener problemas de suministro. Por eso es que muy temprano en esta pandemia hicimos un llamado a la autosuficiencia en el país en la medida de lo posible con los diferentes productos que se podían producir aquí. Emprendedores y la academia se juntaron y se desarrollaron procesos productivos de caretas faciales, ventiladores que han sido desarrollados en las universidades, hasta tratamientos con el Instituto Clodomiro Picado y batas. Son ejemplos de la respuesta a ese llamado, dadas las dificultades de la logística mundial en la compra de todo lo que tiene que ver con COVID. Al inicio de esta pandemia, el fabricante más grande del mundo de equipo de protección personal, que es China, no solo no exportaba, sino importaba equipo de protección personal. Luego, la pandemia se expandió al resto de Asia, a Europa, a Estados Unidos, las Américas, y esto ha saturado la oferta mundial de equipo de protección personal. Hay una saturación de los procesos productivos y también algunos países han impuesto una restricción legal en contra de la exportación de equipo de protección personal. Esto ha hecho que algunos oferentes, llamémoslos tradicionales, de equipo de protección personal, ya no tengan la capacidad de entrega que tenían antes, ya sea por saturación de su producción o por restricciones en sus países de origen a la exportación. Han ingresado una gran cantidad de oferentes nuevos en estas compras. Nosotros, por normativa, no podemos excluir oferentes nuevos simplemente porque no han tenido una presencia en el mercado previamente. Eso iría en contra de la libre competencia y nos aseguraríamos con esa política de que los mismos de siempre serían los que ganan las licitaciones o las compras públicas. Por eso es que no se pueden excluir oferentes nuevos. Para dar un ejemplo, en una compra ordinaria que se está elaborando, está en proceso, se recibieron 108 oferentes para una compra de mascarillas. Bueno, en el caso que nos ocupa hoy, se realiza esto de acuerdo al marco excepcional de compra directa que está estipulado en la Ley de Contratación Administrativa. Hay 3 momentos que se dan en esta compra: una de indagatoria de mercado, donde se hace un sondeo de quienes tienen posibilidad de ofertar los productos que está buscando la caja. Se recibieron 18 proformas de ese proceso y luego entra una etapa de selección de los oferentes que se van a invitar al proceso. Se selecciona el ganador o los ganadores y entramos en una fase de ejecución contractual. En estos procesos es que terminan adjudicados los 2 oferentes, David Landergreen y MR Comunicaciones Políticas. Quiero
mencionar que la caja no paga absolutamente nada por adelantado. Se paga contra entrega y una vez que se hace la revisión del cumplimiento de las especificaciones, de la calidad, de las certificaciones que puedan tener estos productos y que hayan sido requisito para participar en estas compras. La auditoría interna de la caja desde la semana pasada inició una auditoría especial para revisar no solo estas dos compras, sino todas las compras que se han hecho en la caja en el contexto de la pandemia, bajo esta situación de emergencia nacional. La auditoría interna de la caja es el grupo auditor más grande del país y posiblemente el más grande de todo Centroamérica. Y están enfocados a auditar solo una institución, la caja. Y van a tener todo el recurso humano disponible en estas auditorías de todas las compras, de nuevo, no solo estas dos que ya hemos estado conversando. El proceso es un proceso transparente y público. Toda la documentación se puede encontrar en la página web de la caja, que es www.ccss.sa.cr, y ahí entran al módulo de COVID y pueden encontrar todas las compras que se han estado realizando en esta pandemia. Quiero también mencionar que mañana en Junta Directiva recibiremos un informe del gerente de logística sobre estas dos compras. También quiero resaltar que la Junta Directiva no ha conocido ninguna denuncia que se haya hecho en raíz de cualquiera de estas compras o cualquiera que haya habido en este contexto. Y de nuevo, una vez terminada la auditoría, lo que podemos asegurar es que se va a actuar como a derecho corresponda, de acuerdo a los hallazgos, si es que los hay, y en base a la evidencia. Para poner esto en contexto, la caja tiene 170 unidades de compras en todo el país. Hay 47,000 códigos de compra de artículos diferentes que puede comprar la caja en cualquier momento. El año pasado se adjudicaron 6,323 compras en la caja por un monto total de 951 millones de dólares. Es materialmente imposible que el presidente ejecutivo o la junta directiva conozca en detalle todas las compras que se hacen en la caja. Para eso existe toda una estructura administrativa con sus gerencias y para eso existe un servicio de auditoría interna con la robustez que tiene la caja. Esta revisión va a ser profunda, se van a tomar las medidas que sean necesarias y lo que podemos garantizar es transparencia y rendición de cuentas. Porque este es un momento en que tenemos que estar enfocados en atender una pandemia y es muy importante la confianza del país de los procesos que se llevan internamente dentro de la caja. Un segundo punto que quiero abordar es en relación a la atención de mujeres embarazadas durante la pandemia. Al 5 de agosto, el grupo de Sendeis, el programa de Sendeis, ha captado a 120 embarazadas positivas por COVID. Estas corresponden a las que se han detectado en todo el país y de estas, en cuanto a atención de partos, al 3 de agosto se han dado 25 cesáreas y 5 partos en el Hospital México, 7 cesáreas y 2 partos en el Hospital San Juan de Dios, 10 cesáreas en el Hospital Calderón Guardia, 1 cesárea en Ciudad Neyli, 2 cesáreas en el Hospital de Liberia y 1 cesárea en San Carlos. El 21 de julio, hace poco, la caja oficializó los lineamientos para la atención de embarazadas durante la pandemia COVID-19 en los servicios de salud de la caja. Y aquí, en estos lineamientos, es muy importante resaltar, mantener la atención de los temas esenciales de salud sexual y reproductiva, como es continuar el control prenatal y la atención del parto y posparto para todas estas mujeres.
Esto se hace en el contexto del trato digno y la atención calificada. Las mujeres embarazadas no deben perder sus citas. Les pedimos que por favor siempre acudan a sus citas cuando hay control prenatal. Tampoco deben dejar de hacerse los exámenes ni dejar de retirar los medicamentos que se le recetan. No teman ir a la consulta presencialmente si así lo amerita. Y cuando hacen eso, por favor, siempre hagan lo que le pedimos a todo el personal y a todos los usuarios que llegan a los centros de salud: el lavado de manos, llevar mascarilla o careta y el distanciamiento físico. Y como a muchas de estas mujeres tenemos que contactarlas, les pedimos, así como hacemos con todos los usuarios, que por favor actualicen sus datos en el EDUS. Pueden descargar el app del EDUS en su celular, entran a la sección de datos personales y actualicen su información personal, especialmente de su número de celular. Muchas gracias. Vamos a iniciar el periodo de consultas con la participación del colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes, don Román, don Daniel, don Luis Fernando. Mis consultas primero para don Daniel. En las últimas horas, una serie de alcaldes metropolitanos, Escazú, Santana, entre otros, están anunciando protocolos y enviando una gestión formal ante Casa Presidencial para que se oxigene el periodo de cierre en que se anuncia viene de nuevo en la segunda quincena de agosto. También lo está anunciando la Alcaldía de San José, pidiendo 3 días más de apertura a partir del 12 de agosto y ampliación de lo que es de la restricción vehicular. Entonces, ¿cuál es su posición al respecto ante estas posiciones por parte de estas alcaldías y de las medidas que están anunciando? Para don Luis Fernando, en razón de esta polémica, de este cuestionamiento hacia estas adquisiciones de insumos sanitarios, ¿cuál es el monto cancelado hasta el momento? ¿Qué queda pendiente en esas adjudicaciones canceladas? Si en razón de esta controversia que se ha provocado en el trámite de compras urgentes, su área no considera prudente en estos momentos poner esos casos específicos a la orden de la Fiscalía General. Y si en razón de esta polémica y de esta controversia y en el anuncio de la auditoría que está ratificando ante el país don Román Macaya, usted no considera dar un paso al costado en este momento, poner su cargo a disposición de las autoridades para que se dé esa investigación en el marco de la más absoluta transparencia, como dice don Román. Para don Román, ante estas críticas y observaciones a estos procesos de compra que se han dado en estos momentos, si usted están considerando en estos momentos la conveniencia de intervenir esta gerencia involucrada en esta polémica, si consideran procedente en el marco de la auditoría que van a anunciar y que están realizando, separar al responsable de esta unidad bajo cuestionamiento en este momento, y si no consideran desde la Junta Directiva de la Caja y usted específicamente la procedencia de poner estos casos de inmediato a la orden de la Fiscalía General. Y una última consulta, don Román. Según versiones insistentes, la Junta Directiva, conocida desde el 13 de julio, denuncias de estas supuestas cuestionamientos a estas compras. ¿Qué está enterado usted al respecto? Muchas gracias. Agradecemos a don Edgar por sus consultas. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas.
Don Edgar, un saludo, gracias por su pregunta. Nosotros hemos estado indicando la necesidad de que como país salgamos unidos, y yo creo que la coordinación con los alcaldes, con las municipalidades es muy necesaria. De hecho, que el compromiso de los alcaldes como gobierno local en todas estas eventuales medidas que pueden tomarse en la supervisión de protocolos, en lo que yo he indicado que es dar la milla extra, porque no es solamente que se cumple el protocolo, es ir más allá, sigue siendo clave para poder salir adelante. Así que nosotros, claro que aceptamos valorar esas propuestas, vamos a ver qué es lo que están proponiendo y eventualmente, como indico, considero que ese liderazgo de las alcaldías, siempre en coordinación con el gobierno central, va a ser clave y va a ser determinante para que podamos salir, como indicaba anteriormente, como país unidos en esto. Gracias. Continuamos con el gerente de logística de la Caja Costarricense de Seguro Social, el señor Luis Fernando Porras. Gracias, don Edgar. En el tema del monto cancelado de las dos órdenes de compra, una está en proceso de resolución de contrato por incumplimiento de entrega, no se ha pagado absolutamente nada, y la otra ha hecho 3 entregas que están en proceso de cobro, de pago. Con el segundo tema, estamos a la disposición de las autoridades que quieran revisar los expedientes. Esto es un proceso que es transparente y es abierto y está publicado. Y con el tema de presentar la renuncia, pues creo que hemos trabajado de manera transparente y de manera profesional y no es un tema que esté considerando en este momento. Continuamos con el presidente ejecutivo de la Caja, el doctor Román Macaya. Sí, yo quisiera primero aclarar que ninguna denuncia ha llegado a conocimiento de la Junta Directiva. Fuimos a buscar en el COIN, que es el sistema de correspondencia institucional, donde toda correspondencia tiene que llegar si va a ser conocida oficialmente por la institución. Y hubo una nota que ingresó, pero no iba dirigida a la Junta Directiva y no estaba copiada. Ahí entran miles de documentos. Entonces, si no dice Junta Directiva, no se canaliza a la Junta Directiva. Entonces, la Junta Directiva no lo ha conocido. Nosotros como Junta mañana conoceremos el informe del gerente de logística, que está haciendo un trabajo en situaciones muy inusuales a nivel mundial. O sea, no es lo mismo la logística en este momento versus la logística hace escasos 6 meses. Estos son tiempos de guerra. Y en el contexto sobre posible separación de personal, la auditoría interna empezó su auditoría una semana antes de esta. O sea, no fue en respuesta a lo que ha salido en medios de comunicación. Eso ya empezó y no solo para estas 2 compras, sino para todas las compras que se han hecho en la institución a lo largo de la pandemia. Esto lo hacen todos los días, esto es pan de todos los días de la auditoría interna. Tienen gente muy capaz en estas auditorías y que pueden hacerlo mientras la institución está en marcha. Estamos en un momento crítico donde tenemos que abastecernos de todo el equipo de protección personal que requiere un país con el número de casos que tenemos hoy, con el número de hospitalizados que tenemos hoy tanto en salón como en UCI, y que está llevándonos a un nivel de estrés del sistema que obviamente es preocupante. Entonces, obviamente tenemos que poder operar y con transparencia y rendición de cuentas. Y eso es lo que le estamos garantizando al país. Una transparencia, una rendición de cuentas de lo que salga de esta auditoría y actuaremos de acuerdo a lo que encontremos. No va a haber titubeos en eso si es que hubiera algo anómalo, pero nosotros tenemos que también avanzar en proveer de nuestros hospitales, de todo el equipo de protección personal que se ocupa en momentos de crisis como este. Continuamos con el colega Tomás Gómez del medio El Observador. Buenas tardes, don Edgar. Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, don Román. Buenas tardes, don Luis Fernando. Buenas tardes, don Edgar. Buenas tardes, don Tomás. Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes, don Román. Buenas tardes, don Luis Fernando.
Gracias, buenas tardes. Las preguntas específicamente para don Daniel. Don Daniel, tenemos claro que las vidas humanas no tienen precio. Tenemos las advertencias de la CEPAL de que sin control de la pandemia no hay reactivación económica. Pero queremos consultarle en materia económica, ¿quién nos está asesorando a ustedes y qué seguimiento se le da desde ese punto de vista en las decisiones que se están tomando? Le pregunto porque don Elian Villegas dijo ante los diputados que, aunque fuera el ministro de Hacienda, no era parte del COE. Doña Pilar Garrido ante los diputados también dijo que le invitaban esporádicamente a esas decisiones. Entonces queremos consultarle ¿a quién están escuchando ustedes para la asesoría económica de manera tal que un problema económico y social no dé al traste con las medidas de salud que están impulsando? En la misma línea le consulto, algunos sectores productivos, sobre todo restaurantes, en sus protestas han insistido en conversar directamente con usted para conversar y conocer los criterios por los cuales a ellos sí les aplican cierres, de qué manera les está afectando estas políticas. Entonces queremos saber si hay disposición para que usted los reciba directamente, usted podría conversar con ellos. Y una precisión adicional nada más sobre la parte de los recuperados. ¿Qué tan grande era el gap que teníamos? ¿Qué tan atrasados estábamos? ¿Y de dónde vienen esos recuperados del pico de ayer? Porque le menciono específicamente, hoy por ejemplo las municipalidades de Escazú y de Santana, en la conferencia de prensa que dieron, la vicealcaldesa de Santana mencionaba que ellos desde el punto de vista de su comité cantonal tienen por lo menos 230 recuperados, mientras que el registro oficial del Ministerio de Salud tiene 80. El alcalde de Escazú destacaba que para el control de ellos ya tienen un poco más de pacientes recuperados que activos. Entonces queríamos saber cuándo el país va a poder conocer efectivamente el dato real de recuperados que tenemos. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Empezando por esa segunda parte, pues es claro que con 1.900 reportes de recuperados ayer, don Tomás, nos acercamos a la cifra más real, ¿verdad?, de recuperados que tenemos. Puede haber todavía algún rezago, pero estamos tratando de ponernos al día de tal forma que esto no afecte la curva de casos activos y también todo lo que se deriva de esa curva. El dato exactamente de dónde, yo sé que la mayoría son de la Central Sur, no tengo aquí el desglose exactamente de dónde están, pero con gusto se lo podemos hacer llegar de dónde salieron. Con respecto a su pregunta de la parte económica, pues yo creo que yo soy el ministro de Salud, ¿verdad? Me corresponde pues hablar más de la parte de salud y yo agradecería más bien que esa pregunta pues se la pueda canalizar a los responsables de la parte económica. Lo que sí es claro es que doña Pilar Garrido tiene un representante que está trabajando en la sala de situación, donde se analiza constantemente lo que está ocurriendo y se están también valorando las incorporaciones de los parámetros socioeconómicos dentro del constructo de los indicadores que se usan para establecer alertas y similares. Okay. Sobre las conversaciones con el sector de restaurantes que piden conversar directamente con usted, don Daniel. No, yo como le digo, estamos abiertos a la conversación, es parte del diálogo que tenemos que sostener, como indico. Yo creo que aquí es algo efectivamente muy difícil para todos, o sea, y hay grupos que obviamente es más difícil la pandemia, ¿verdad? Pero es algo muy complicado de manejar y estamos abiertos al diálogo, a sentarnos, a discutir, a ver qué opciones. Yo creo que aquí, más que eventualmente decir, ¿verdad?, que se tiene que abrir, como indicaba, deben haber propuestas más bien que ojalá excedan lo que se espera en un protocolo normal, ¿verdad? O sea, que los sectores sean todavía más propositivos, de entender que hay una normalidad diferente que hay que asumir y cómo se puede funcionar en medio de esa diferente normalidad. Pero en el caso de los restaurantes sabemos que, bueno, o sea, han venido, más bien ha sido dentro de los sectores más afectados, no ha sido de los más afectados, porque sabemos que hay otros que no han podido abrir, ¿verdad?, por las condiciones de altísimo riesgo que generan. Pero como indico, en la mesa de diálogo y de escuchar propuestas está completamente abierta. Bueno, nada más, entonces, para estar claros, usted está dispuesto a recibirlos. Hay un momento donde usted los pudiera recibir, porque la protesta de ellos desde la semana pasada es que usted lo tienen blindado y no han podido acceder a hablar directamente con usted. A través de los canales de coordinación se puede entrar a tener ese diálogo con ellos. Okay. Y nada más una última precisión con el tema. Por rectorías, todo esto, recordemos que es cierto que la parte de fondo es sanitaria, pero aquí se trabaja también por rectorías y todas las rectorías han estado apoyando también en las atenciones de los diferentes sectores. Okay. Y nada más para precisar en el tema del protocolo del MEP que se aprobó, para ustedes que es un momento pandémico óptimo para que eventualmente en el resto del año se pudiera dar una reapertura de clases y como qué elementos contempla ese protocolo que aplicaron hoy. Muchas gracias. Sí, no, los elementos son básicamente del mismo transporte de los estudiantes, cómo se maneja el ingreso a los centros, el nivel de desinfección, de supervisión, de aplicación de las desinfecciones, cómo es que se manejan las clases en sí, los tiempos acortados, todo lo que es el manejo en los servicios sanitarios, en los comedores, y como ya indicaba, el protocolo pues simplemente contempla aspectos que deben ser
puestos en ejecución en un momento en que se puedan reanudar las clases, que no es que estamos diciendo que las clases se van a reanudar, simplemente que cumplen con esos requisitos. Yo creo que en su momento podríamos valorarlo cuando el momento epidemiológico ya así lo permita, esa eventual regreso a clases presenciales, pero al menos a como estamos en este momento y de acuerdo a lo que hemos visto en proyecciones, no es que se vea al menos a corto plazo ese regreso. Continuamos con Manuel Flores, de Mundo Escazú. Por favor, colega, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Buenas, ¿cómo está Román Macaya, Daniel Salas y Luis Fernando? La primera pregunta va para Román Macaya. Román, esta mañana en conferencia de prensa los alcaldes de la zona oeste reiteran que si no son escuchados, que si no se analizan los mapas que ellos tienen y lo que ha presentado, retirarán la gasolina y los vehículos de apoyo a la caja para el tamizaje diario. Quiero una apreciación suya sobre este aspecto. Don Daniel, la segunda pregunta para usted. Escazú, prácticamente desde que se conoció el brote en Hogar Vicentino, presenta un fallecido diario. Quiero tener un reporte actualizado del hogar, si lo tiene a mano, por favor. Y también conocer cuál es el protocolo que se tiene que dar para el manejo de cadáveres de sospechosos de COVID que fallecen en los hogares. No sé si tienen el hecho. Se dio en San Literal de Santana, un cadáver falleció en ambulancia y lo tuvieron por 6 horas, andando de medicatura forense a OIJ. Por favor. Iniciamos con el presidente ejecutivo de la Caja, el doctor Román Macaya. Sí, nada más la primera pregunta, si me la puede repetir otra vez, sobre los alcaldes. Sí, los alcaldes manifiestan que si no son escuchados, lo han reiterado, que han participado en reuniones, pero que su voz no ha sido escuchada, que sus peticiones no han sido asimiladas, y que si no es así, retirarán el apoyo que brindan a la Caja en cuanto a la gasolina y a los vehículos que utilizan para hacer la toma diaria de muestras. Bueno, esperemos que no hagan eso, ¿verdad? Sería lo peor que podría pasar, que comencemos a dividirnos como país cuando tenemos que estar tomando muestras, tenemos que estar entregando medicamentos, tenemos que estar lidiando con toda la operativa que implica atender una pandemia como país. Los grupos o los foros donde se han dado estas discusiones no son exclusivamente de la Caja, ¿verdad? Esto se da en otro contexto. Entonces, bueno, me imagino que esta declaración viene porque esto es algo que aportan a un esfuerzo que hace la Caja en lo que es la toma de muestras para los análisis de positivos. Esto es algo que, de nuevo, involucra a todos los actores que estamos en estas lides y esperamos que no lleguen a esos extremos, más que nada porque lo peor que podemos hacer como país es comenzar a dividirnos y decir, si esto no se hace, entonces yo dejo de colaborar en algo que es esencial, ¿verdad? Entonces, me parece que el diálogo siempre tiene que estar abierto y tenemos que estar dispuestos siempre a encontrar las soluciones y creo que el ministro de Salud ha expresado esa apertura siempre del diálogo y de escuchar a los actores que tienen propuestas y a veces pues tienen otras ideas de cómo se deben hacer las cosas. La segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, iba dirigida el a protocolo de cadáveres. Sí. Eso es un tema de la gerencia médica. Lo que podemos hacer es hacerles llegar el protocolo en detalle para que lo conozcan. Esto es algo que cada vez es más relevante porque desafortunadamente va en aumento los fallecimientos, ¿verdad? Ya estamos llegando a casi 200 fallecimientos en total. Y esto tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Hemos reportado en el pasado cómo estamos comenzando a poner en funcionamiento morgues móviles con contenedores refrigerados, precisamente para, eso es parte del protocolo, es manejar esos cadáveres de forma diferenciada al resto de los cadáveres que se dan digamos, en el giro normal, fuera de pandemia. Pero mejor le hacemos llegar el protocolo en detalle para que lo tengan. Continuamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto a la primera pregunta del hogar de larga estancia de adultos mayores, eso no tengo aquí el reporte exacto, se lo puedo hacer llegar, pero
sí ha estado trabajando de lleno con las entidades involucradas, porque en realidad eso es una coordinación, como hemos indicado, entre diferentes instituciones competentes, como lo es obviamente el Ministerio de Salud de la parte de protocolos, pero el CONAPAM como rector de los adultos mayores y también la Caja Costarricense de Seguro Social, en Limas. Hemos estado haciendo un operativo y incluso ya hemos estado valorando las condiciones de los diferentes lugares de larga estancia en cuanto a cumplimiento de protocolos, de todo lo que es las medidas de aislamiento, las condiciones internas de aislamiento para cuando tienen casos sospechosos o positivos y todo lo que conlleva, pues en realidad tener el mejor manejo posible de adultos mayores, y ahí estamos, o sea, tratando de darle seguimiento a este asunto. Sabemos que pues es población sensible y que lamentablemente cuando hay una afectación, un brote en un hogar de larga estancia, pues hay un porcentaje alto que se pueden complicar y eventualmente también un porcentaje importante que pueden fallecer. Con respecto al protocolo para el manejo de cadáveres intradomiciliar, bueno, hay que recordar lo más importante, posiblemente en una persona que ya está intradomiciliarmente con un aislamiento, ha sido reportada como un caso, pues lo que en ese momento compete es no tener, ¿verdad?, contacto con el cadáver, no manipularlo, esperar a que pueda hacer el levantamiento del cuerpo. En este caso, el Ministerio de Salud no es que tiene una competencia en el levantamiento de cuerpos de las causas de fallecimientos en casa. Sin embargo, aquí lo que corresponde es que sea la familia la que pague para que se haga el certificado médico, en caso, ¿verdad?, particular. En caso de que estas condiciones no se presenten, sí hemos estado coordinando con las funerarias y con los entes respectivos para que se procedan con el levantamiento del cuerpo y las inhumaciones en los casos que sí se han ameritado, ¿verdad? Pero con las funerarias y toda la coordinación. Pero ahí lo importante es de ventilar el lugar, no entrar en contacto directo con el cuerpo y esperar justamente que se pueda hacer el procedimiento, que eso se envuelve en una bolsa, ¿verdad? Y ya se hace todo lo que está indicado en el protocolo de manejo de cadáveres que está en la página del Ministerio de Salud. Con respecto a Escazú, es un tema que lo tocamos hoy en la reunión y que se toca en este momento. Bueno, indicaban que quieren una apertura naranja como se da en este momento para las fechas del 10 al 21, pero se acaba de informar al principio de la rueda de prensa que la mayoría de los casos se dan en un cantón hermano, como es Alajuelita. Y Alajuelita y Pavas colindan con Escazú y más de 2,000 personas de esos cantones trabajan en Escazú. Entonces yo pienso que esa apertura, tal vez que piden las municipalidades, se puede dar, pero también tomando en cuenta esos cantones, ¿verdad?, que aportan mucha de la población activa económica del cantón. No, sí, coincido con su análisis. Hay zonas de colindancia. Recordemos que incluso la GAM se ha puesto en alerta naranja, aunque no tengamos todos los cantones con los parámetros todos iguales, porque hay cantones que tienen parámetros de mucho mayor riesgo, pero la colindancia, el flujo, las actividades se comparten en gran cantidad. Y como ya lo hemos indicado, pues estamos anuentes a escuchar propuestas. Sabemos que, el equipo, confiamos en que los alcaldes y los gobiernos locales en sí tienen una competencia enorme, una competencia protagonista de verdad en medio del manejo de la pandemia, y esperamos más bien que podamos tener ese compromiso al más alto nivel por parte de ellos, de todo su equipo, de toda su coordinación dentro del cantón, para poder avanzar en una ruta de lo que se pueda permitir dentro de las condiciones epidemiológicas del virus, ¿verdad? Porque ustedes ven hoy, pues tenemos 100 personas en cuidados intensivos, ¿verdad? La cifra muchísimo más alta que hemos tenido hasta el momento y ha ido aumentando, ¿verdad? Estamos en un momento de verdad que crítico, sensible, donde yo sé que esto puede sonar trillado, repetido, pero es el mundo el que está en esta situación, es todo el planeta. Aquí no hay ningún país que tiene una fórmula mágica, no hay ningún país que tiene el protocolo perfecto o la medida específica para salir adelante lo más airoso posible. Hay países, potencias mundiales, lo que hemos hablado, que han sido arrodilladas por este virus, y tenemos que ir manejando esto de la forma de como técnicamente nos lo permita justamente la situación, pero sabiendo que debe existir también el compromiso de poder ir habilitando el trabajo lo máximo posible dentro de lo que permita la situación tan delicada que tenemos en nuestras manos, que es una situación de una vez en un siglo, no es algo que pase cada 2 años o cada 10 años, es de una vez en un siglo. Continuamos con las consultas regionales, ambas dirigidas para el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. La primera es de acontecer herediano.
Se están realizando pruebas a personas con orden sanitario que no presentaron síntomas. Según varias personas, los patrones les están pidiendo la prueba COVID negativa para poder regresar, y como no se les han hecho por la caja, han tenido que hacerla por la vía privada. Y si nos pueden comentar si ya se realizaron los muestreos en la zona de Guararí de Heredia, ya que se había comunicado que quedaban programadas para finales de julio. Vean, con esto de las personas que tienen una orden sanitaria que no han desarrollado síntomas, recordemos que son contactos directos, en el momento que se cumpla el periodo de aislamiento, que es de 14 días, y no desarrollaron síntomas, ya se da por finalizada el confinamiento en el lugar y ya pueden reanudar sus labores. No hay ningún otro requisito que se tenga que pedir, la prueba no hay que pedirla si no desarrolló síntomas. Indico, si es un contacto directo y no desarrolló síntomas durante su periodo de aislamiento, que es de 14 días, no se requiere ninguna prueba de laboratorio. Y en eso vamos a acercarnos al Ministerio de Trabajo para ver qué es lo que está ocurriendo con estos patronos que están pidiendo un requisito que no se justifica y que no tiene ninguna claridad científica, ¿verdad? Ni válida. Entonces vamos a revisar ese asunto. Y con respecto a Guararí, se han estado haciendo muestras, obviamente hemos hecho todo un reacomodo en la parte de muestreo, y sé que Guararí ha estado en las zonas también de muestreos frecuentes. Sin embargo, se ha hecho un ajuste en el último mes, y eso habría que revisar justamente porque eso también, obviamente, aquí la colaboración más importante, nuestro socio estratégico país, ¿verdad? No del ministerio, sino país en esto, ha sido la Caja Costarricense de Seguro Social, pero ustedes también saben todo lo que ha estado ocurriendo con el asunto de las pruebas. Ya don Román, don Mario, doña Angie lo han explicado enormemente, ¿verdad? Que hemos tenido que hacer toda una readecuación en el manejo de las pruebas. Y por último, el periódico El Coronadeño consulta: ¿qué protocolo de medicamentos usan para los pacientes? ¿Se podrá dar una guía a la población para el manejo del virus como en otros países, lo cual evitará muchas muertes por complicaciones? Por ejemplo, el uso de antigripal con ibuprofeno las primeras 72 horas. Indica que este protocolo se está salvando muchas vidas y que es un protocolo de la doctora salvadoreña, la doctora Barrientos. Bien, recordemos que más del 80% de la población no va a hospitalizarse, no va a requerir ninguna hospitalización. Si yo le empiezo a dar de 100 personas, que sabemos que 80 se van a recuperar sin necesidad de ninguna hospitalización, le empiezo a dar un medicamento que se considera que es con un perfil de seguridad pues, alto, ¿verdad? Pues la persona se va a recuperar igualmente. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en otros medicamentos que se pueden usar y que pueden ser de riesgo, ¿verdad? Como ya lo hemos indicado, hay medicamentos que no tienen todavía ningún fundamento científico, o incluso no medicamentos, sino sustancias que no tienen ningún fundamento científico y que pueden conferir un riesgo, más bien una toxicidad, una alergia, una intoxicación aguda que termine más bien en el hospital por otra causa. Así que hay que tener mucho cuidado. Obviamente sabemos que hay medicamentos, como decíamos, bastante inocuos como el acetaminofén, que pueden ayudar a controlar la fiebre o algunos dolores, pero no es que hay un tratamiento específico contra el COVID-19. Obviamente, dependiendo de la fase en que esté, sabemos que si es la fase inicial, la fase viral, se puede manejar así, de manera ambulatoria, con antiinflamatorios, no esteroideos, pero también conforme vaya avanzando hacia la fase pulmonar o hacia la fase ya de hiperinflamatoria o de respuesta hiperinmune, pues ya los medicamentos obviamente son de manejo hospitalario, ya son otro tipo de protocolos que ya lo manejan los especialistas, ¿verdad? Los intensivistas o el doctor Macaya puede referirse también a ese tema. Sí, sí, tal vez en cuanto a los medicamentos. Una vez que un paciente ingresa al hospital, se le da de acuerdo a los síntomas. Si ese paciente tiene insuficiencia respiratoria y hay que darle ventilación mecánica, hay que darle oxígeno, pues se le da. Si es un paciente que está llegando a un punto donde podrían darse coágulos de sangre, se le dan anticoagulantes. Para eso están los intensivistas y todo el personal altamente especializado para estar monitoreando paciente por paciente qué es lo que va necesitando. Pero como dice el señor ministro, no existe la bala mágica en este momento. O sea, una terapia altamente eficaz todavía no está en el mercado y entonces lo que se tratan son los síntomas para tratar de que el cuerpo mismo con sus anticuerpos evolucione y derrote el virus. Yo quisiera terminar
con un tema que no mencioné en mi intervención inicial, pero creo que es muy importante que también lo conozca el país. Y es que en cuanto a las compras que se han hecho de mascarillas y todo lo que se ha comprado por la institución durante esta pandemia, no solo es la auditoría interna de la Caja la que está revisando todas estas compras, sino que la Contraloría General de la República inició a partir del 26 de junio una auditoría de todas las compras hechas por la institución. Así que hay una auditoría interna por la Caja y una auditoría externa por parte de la Contraloría General de la República. Así que aquí va a haber una rendición de cuentas y va a haber transparencia sobre todo lo que arrojen estas auditorías. Y, de nuevo, lo que podemos garantizar es transparencia y esa rendición de cuentas. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y al gerente de logística de la institución Caja Costarricense de Seguro Social, el señor Luis Fernando Porras. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.